¿Quieres aprender a cómo grabar cada fuente de tu OBS por separado? Bueno, quédate porque este es tu video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. Me encuentras hablando de este y cualquier otro tema en twitch.tv/harryjuegos todos los viernes. Para esto vamos a ocupar este plugin que se llama OBS Source Record. Es compatible desde la versión de OBS 26.0. O sea, si tienes menos de esta versión, que lo dudo mucho, pues no va a ser compatible, pero si tienes de la 26.0 para arriba, pues sí debe de funcionar. Para descargarlo simplemente presionamos aquí el botón que dice Download, le damos aquí en cualquiera dependiendo del sistema operativo que tengas. Si tienes Windows, pues puedes utilizar el instalador de Windows, simplemente le das aquí en Download, le abrir esta carpeta, la extraes, clic derecho a la carpeta, le das en donde dice extraer todo, te va a crear este archivo de instalación, o te va a crear por su defecto esta carpetita. La abrimos y le damos doble clic al instalador, vemos que sí, y le damos en instalar. Es muy importante que durante ese proceso tu OBS esté cerrado, porque de lo contrario no te va a funcionar la instalación. Una vez ya lo tengamos listo, lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar la fuente que queremos que se esté grabando por separado. Así es como funciona. Le damos clic derecho, elegimos la opción que dice filtros y por ejemplo aquí le damos clic derecho, agregar y nos va a aparecer ahora esta fuente que se llama Source Record. Le damos en aceptar, nos va a crear este efecto una vez lo hayamos agregado y lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de grabación. Por ejemplo, podemos elegir en qué momento queremos que esto se inicie. Podemos elegirlo en modo cuando estemos grabando, que es el de recording, cuando estemos haciendo streaming, o estemos grabando, o cuando tengamos nuestra cámara virtual. Esto sería automáticamente en el momento en que le demos a cualquiera de los botones, ya sea el de grabación o iniciar streaming. Aquí podemos elegir dónde queremos que se esté guardando este video. Esto te recomiendo que no lo muevas. Si quieres, agrégale algo adicional, como por ejemplo yo le puse captura de pantalla para poder ubicar este video en específico o esta fuente independiente, pero esto acá no lo muevas porque si lo reemplazas por solamente un texto, este se va a reemplazar con la siguiente grabación y con la siguiente grabación. Entonces deja esto para que esté separado, porque aquí está separado por horas, minutos y segundos y por las fechas, ¿no? Entonces es mucho mejor esta forma. El formato de grabación ahí te lo dejo a tu criterio. Si tienes un editor que te acepte MKV, pues de preferencia ese, si no pues el que tú estés utilizando. El replay buffer, pues déjalo así en 0. En donde dice stream mode, esto es en caso de que cuando estés haciendo stream o en cuando empieces a hacer stream, digo, esto es cuando estés grabando. Y este background igual te lo brincas. En donde dice different audio es en caso de que quieras grabar o quieras no sé, que se capture una pista diferente y no la fuente principal. Esto ya como tú veas. Si por ejemplo quieres que se esté grabando solamente la del micrófono o la del audio de escritorio y no se guarde todo lo demás, en caso de que quieras hacer como una sincronización de alguna imagen o algo, pues ahí puedes hacerlo. El encoder, pues te digo, si tienes el Nvidia, pues utiliza este, que es el encoder H64. Es el MBEC, bastante bueno. Luego el control de frecuencia lo puedes dejar como CBR. La tasa de bits, yo lo tengo en 6000 kilobits, pero pues la puedes poner hasta 24.000 kilobits, o sea, en caso de que te quieras tener una mejor resolución, pero ya depende ahí de los límites de tu procesador. Intervalo de fotogramas clave, déjalo en automático. El preajuste, esto ya depende de tu computadora. Si lo entre más rápido, pues la calidad va a ser menor en esa fuente, y entre más lento, pues la calidad va a ser mayor. Recuerda que entre mayor calidad, pues va a pasar más. Y puedes elegir el ajuste, alta calidad, alta baja latencia ultra baja. Puedes elegir qué tipo de resolución quieres, que sea un cuarto de la resolución o la resolución completa. El perfil, y eso lo dejamos como está. En el máximos de B-frames lo dejas en 2. Y ya de esta manera, cuando tú estés guardando, o por ejemplo ahorita que estamos grabando, nos va a crear esa fuente adicional al video que nosotros estamos grabando. Por ejemplo, aquí yo tengo algunos guardados. Y vemos que, por ejemplo, me tiene mi video y tiene el de captura de pantalla, donde pues solamente se está guardando la captura de pantalla, sin el audio. Entonces, si tú quisieras grabar una fuente de audio por separado, pues sería únicamente anexándolo a alguna fuente de captura. Por ejemplo, no sé, captura de ventana o captura de pantalla, la que tú quieras. Y en esos mismos filtros, pues nada más aquí la parte que dice Different Audio, tú podrías elegir en qué track quieres que se esté guardando y poner la fuente de captura de audio que quieras que se esté capturando únicamente. Por ejemplo, va a guardar el video junto con mi micrófono. O sea, guardar el video junto con el sonido del juego. Entonces eso es lo que podrías utilizar para guardar también el track del audio. De esta manera quedaría el video pues tal y como lo estás viendo en pantalla. Vamos a ver por ejemplo este de aquí. En la grabación nada más la webcam y nos estaría mostrando
el OBS desde esta perspectiva, entonces se me hace mucho mejor para aquellos que hacen tutoriales de OBS sobre todo, o aquellos que quieran tener una mejor resolución al momento de editar sus streams. Eso sería todo por el día de hoy. Si llegas a esta parte del video, te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Tengas un excelente día, que la fuerza te acompañe y nos vemos en el siguiente video. Es la tele, ahora el YouTube, pasando el día con actitud. Tengo más compas en el Facebook que en los juegos de Play 2. Clases por Zoom, un nuevo loop, un día con Luffy y actitud. Bajo un update del